Hola y bienvenidos a mi canal Coqueta Macramé. Yo soy María Rosa y en el video de hoy aprenderemos a hacer este portamacetas. Es muy sencillo de hacer, solamente utilizaremos 5 pasos para hacerlo. Así que si quieres saber cuáles son, continúa viendo el video. Vamos a empezar. Para hacer este portamacetas utilizaré hilo de algodón de 5 milímetros y lo cortaré en las siguientes dimensiones. Para hacer el nudo mágico de la parte de abajo, que es este, utilizaré 1 metro con 10 centímetros de cuerda. Para hacer el nudo mágico de la parte de arriba, que es este, utilizaré cuerda de algodón de 1 metro con 10 centímetros. Para hacer los nudos que formarán el portamacetas, que son estos nudos, utilizaré 4 cuerdas de 1 metro con 50 centímetros cada una. Para hacer el nudo cuadrado, que es este, utilizaré 4 cuerdas de 1 metro con 35 centímetros cada una. La maceta que utilizaré para hacer este portamacetas es esta, que mide 12 centímetros de largo y 9 centímetros de ancho. Esta será la maceta que utilizaré, así que todas las medidas que dé serán con relación a este tipo de macetas. Y estos son todos los materiales que necesitamos para hacer nuestra portamacetas. Ahora sí, empecemos a hacerlo. La primera parte del portamacetas que haremos será esta, y para hacer este nudo necesitaremos nuestra cuerda de 1 metro con 50 que habíamos cortado previamente, y haremos lo siguiente. Cogemos nuestra cuerda y la colocamos de la siguiente manera, así, así, la colocamos así, luego bajamos por aquí, la colocamos así, luego así y así, y nos queda algo así. Ahora cogemos esta cuerda de aquí y la colocamos así, hacemos un arito, lo mismo con esta, un arito, y lo mismo con esta, así, de esta manera. Ahora haremos lo siguiente. Este bucle de aquí lo metemos por aquí, así, luego este bucle de aquí lo metemos por aquí, así, luego estas dos cuerdas de aquí las metemos por aquí. Primero una y luego la otra y empezamos a apretar esta de aquí, esta cuerda de aquí y estas cuerdas de aquí. Empezamos a apretar, que estos de aquí nos queden cortitos, que la mayor cantidad de cuerda nos quede hacia abajo, así. Empezamos a apretar. Una vez que ya tenemos hecho el nudo así, que nos quede de esta manera, aquí los dos aritos más pequeños y aquí esta cuerda mucho más larga, haremos lo mismo con las otras 3 cuerdas. Haremos el mismo nudo con el mismo procedimiento, para que nos queden 4 nudos similares a estos. Y una vez que ya tenemos nuestros 4 nudos, nos quedan algo así, todos con estos aritos pequeñitos aquí. Y ahora, lo que tenemos que hacer es unir estos 4 nudos en un nudo mágico, que lo colocaremos aquí. ¿Cómo sabremos en qué distancia colocar este nudo mágico? Muy sencillo. Lo que haremos es lo siguiente. Colocaremos uno de los nudos aquí y veremos cuánto mide de aquí a acá. Vemos que mide 5 centímetros. Esta maceta tiene 9 centímetros de diámetro, entonces de radio es 4.5. Más los 5 centímetros serían 9.5. Así que desde la parte final del nudo hacia el nudo mágico, hacia donde empezamos el nudo mágico, serían 9.5 centímetros. Cogemos esta y esta. Y aquí es donde hacemos el nudo mágico. Cogemos nuestra cuerda de 1 metro con 10 centímetros y empezamos con el nudo mágico. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Cogemos la cuerda, hacemos aquí un arito así, lo colocamos sobre todas las cuerdas y empezamos a girar, así. Giramos alrededor de todas las cuerdas, de esta manera. Sí, cogiendo todas las cuerdas. Hacemos otro nudito. Listo.
Ahora cogemos esta cuerda de aquí, la metemos por este agujero, así. Y ahora la parte de abajo que teníamos, esta parte de aquí, apretamos, igual a de acá arriba, apretamos duro, así. Y cortamos este sobrante. Listo, una vez que cortamos metemos esta cuerda aquí, apretamos y listo, ya tenemos nuestro nudo mágico que sujeta todas las cuerdas de acá. Y ahora haremos esta parte del portamacetas. Para esto, cogemos la primera parte que ya tenemos hecha con el nudo mágico y los cuatro nudos, así esta parte, y haremos lo siguiente. Cogemos nuestras 4 cuerdas de 1,35 m que ya teníamos cortadas y unimos este arito de este nudo y el arito de este nudo, así. Atravesamos la cuerda que nos pase por la mitad, que nos quede una mitad hacia un lado y la otra mitad hacia el otro, así. Luego pasamos esta cuerda por detrás, así, y la atravesamos por aquí. Y apretamos. Hacemos lo mismo con el siguiente. Cogemos otra cuerda de 1,35 m, cogemos el arito de este nudo y el arito de este nudo, los juntamos, nos quede por la mitad, así. Cogemos esta cuerda, la pasamos por atrás, así. Luego la metemos por aquí adelante y apretamos. Nos queda así. Hacemos lo mismo con estas. Cogemos estas dos, pasamos la cuerda mitad mitad, este de aquí por detrás y pasamos la cuerda aquí y apretamos. Y estos dos lo mismo. Juntamos estos dos de aquí y aquí ya vamos cerrando el portamacetas. Y ponemos aquí la otra cuerda y hacemos el mismo nudo. Ya tenemos nuestros 4 nuditos aquí hechos. Y ahora para hacer esta parte del portamacetas hacemos lo siguiente. Cogemos nuestro portamacetas con los nudos. Medimos desde el final del nudo hacia acá, así desde aquí hacia acá, 18 centímetros, que es el espacio que dejaremos libre para meter la maceta, que nos da aquí. Y para marcar esos 18 centímetros cogemos un hilo y hacemos un nudito aquí. Marcamos cada uno de los hilos a 18 centímetros. Listo, una vez que ya tenemos la marca a los 18 centímetros en cada una de las cuerdas, ya sabremos aproximadamente cuáles son los 18 centímetros para no pasarnos y que nos quede un espacio libre para poder meter la maceta fácilmente. Ahora sí, haremos esta parte del portamacetas y lo haremos de la siguiente manera. Dividimos en 4, así. 2 cuerdas para cada lado, de esta manera. Cogemos la cuerda de la derecha, así, y luego cogemos la cuerda de la izquierda, de esta manera. Juntamos las dos marcas, así. Luego cogemos la cuerda de arriba y la pasamos por arriba y por debajo de la cuerda izquierda. Luego pasamos la cuerda de abajo sobre la cuerda izquierda y por debajo de la cuerda derecha, de esta manera. Le colocamos la marca, ahí, que nos queden las 4 marcas aquí. Volvemos a hacer lo mismo.
Una vez que tenemos hecha esta parte de aquí, ahora haremos esta parte. Para esto, cogemos nuestros 8 hilos y los colocamos de esta manera. Luego cogemos este hilo y lo colocamos aquí, así, inclinado. Luego este de acá, así. Luego este hacia arriba y este hacia la izquierda y lo pasamos por debajo de estos 2 hilos. Apretamos, no apretamos mucho porque estos los tenemos que subir. Subimos así de esta manera, que nos quede aquí un agujero. Ahora hacemos otra vez, pasamos este hacia acá, este hacia acá, el de acá abajo hacia arriba y el de acá, este y este, pasamos por aquí. Atravesamos y empezamos a apretar. Suave, apretamos. Nos vamos subiendo y vamos apretando. De esta manera, vamos subiendo. Así. Y vamos apretando. Hacemos otro hacia acá, este hacia acá abajo, este hacia acá y este hacia acá. Y lo metemos por aquí. Apretamos. Y seguimos subiendo. Vamos apretando y vamos subiendo. Y listo, una vez que ya tenemos esto, así, ahora haremos esta parte, que es el arito para sujetar la maceta. Entonces cogemos los 8 hilos y los dividimos por la mitad, 4, 4, y pasamos los 4 de la derecha hacia la izquierda y los otros de la izquierda hacia la derecha. Y hacemos así, y nos queda aquí un arito. Entonces aquí es donde haremos el nudo mágico. Cogemos nuestra cuerda de 1 metro con 10 centímetros que teníamos y hacemos el nudo mágico. Y luego metemos esta cuerda en este agujero. Y apretamos hacia un extremo y hacia el otro. Aquí el aro donde vamos a sujetar la maceta. Ahora lo que tenemos que hacer es cortar todos estos hilos, todos estos de aquí y todos estos de acá, y lo tendremos. Y listo, ya tenemos cortado todos los hilos y ya podemos colgar nuestro portamacetas. Ahora lo único que nos queda es colocar nuestra maceta y a lucirla en nuestro hogar. Y hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo este portamacetas, ya que como vieron solamente con 5 pasos lo tenemos. Es muy sencillo de hacerlo. No olviden suscribirse a mi canal en el botoncito rojo de ahí abajo para que estén enterados de todos los videos que voy subiendo en macramé en este canal. Y yo sé que si les gustó muchísimo este portamacetas, también les va a gustar mucho el portamacetas que les dejo en la pantalla final. Así que, a ver el siguiente macetero. ¡Hasta la próxima!